Bueno, estamos ya partiendo nuestro día miércoles aquí en Combinación Clave. Estamos con Pancho Martorell. Francisco Martorell, ¿qué tal? Hola Fernando, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar que se cuelgue Alberto, así que estamos primero contigo. Me parece muy bien. Oye, De España, Alberto. Sí, en España sí, está más cerca de la guerra que nosotros, digamos. Bastante más cerca. Sí. Oye, Pancho, hay una aproximación ahora ya muy cercana a un cambio de gobierno. ¿Cómo has visto no sé si llamar la transición, pero por lo menos este paso desde las elecciones hasta acá, en términos de lo que han sido normalmente los cambios de gobierno? ¿Adviertes algún tipo de situación que puede ser especial en este caso, que no haya estado en otros? Yo creo que ciertas expectativas y quizás mayores conversaciones entre el gobierno saliente y el entrante. Creo que una apuesta más a lo simbólico por parte del gobierno entrante en algunos aspectos, manteniendo algunas estructuras típicas de otros gobiernos, pero también marcando su impronta. Creo que esa sería un poco la diferencia. Un gobierno además que ha manejado el entrante esta idea de las expectativas, ¿no? Y de ahí a lo simbólico, generando un cambio de gobierno justamente en ese sentido. Vamos a mantener algo, pero vamos a cambiar, pero mucho todavía en lo simbólico, como para bajar las expectativas, dado que ha estado cruzado esto por varios aspectos, y principalmente por la pandemia por un lado, y fundamentalmente por los últimos días por lo que está ocurriendo en Ucrania, con la invasión rusa, que te obliga a repensar incluso tus temas económicos a fondo. Y creo que ese ha sido como el punto central. Pero en lo formal, las reuniones ministeriales han sido todas muy gratas, se han tratado muy bien, salvo, ayer cuando Camila Vallejo dijo que este era el peor gobierno de la historia, que generó una escaramuza, o también cuando en su momento el gobierno de Sebastián Piñera quiso enviar algunos proyectos que obviamente el gobierno entrante prefería que no lo hiciera para dejarle la pista despejada en el comienzo. Pero en general, si lo analizamos bien, no hemos tenido más escaramuzas que en otros cambios de mando. Sí, ahora, aquí tú hablaste de una palabra muy particular cuando hay cambios de gobierno, que es la palabra expectativa. Las expectativas en general, cuando hay cambio de gobierno, tienen que ver en gran medida con cuál ha sido la performance del gobierno que sale y cuál fue de alguna manera también todo lo que el nuevo gobierno propuso y las características que tiene ese nuevo gobierno. En este caso las conocemos, es probablemente el gobierno más joven de la historia, y desde ese punto de vista, y por lo menos desde hace muchísimo tiempo, hay un cambio generacional muy fuerte, hay una visión, si tú quieres, de un periodo que se acaba o que caduca en términos políticos, pero, y aquí entra mi pregunta, Pancho, así como el presidente Sebastián Piñera, en sus dos gobiernos le tocó en uno la recuperación del terremoto y en el segundo la pandemia. En este caso, tú tienes un gobierno que funciona en medio de una guerra, y una guerra que no sabemos exactamente dónde o cómo puede escalar, pero sí sabemos que en materia, como tú muy bien lo dijiste, de recursos económicos, se te va a encarecer muchas de las cosas que probablemente las pensaste de otra manera a la hora de proponerlas cuando eras candidato. Y ahí hay una expectativa que de alguna manera tiene que ser incorporada a la nueva realidad, a ella. Es que tú, Fernando, comunicacionalmente tienes dos formas de enfrentar una situación como esa: o dejar que las cosas sucedan o enfrentarla
con mensajes claros previo a que tú llegues. Pero cuando tienes algo tan potente como una guerra, que está siendo transmitida día a día por las pantallas de televisión, donde la gente percibe y ve sus efectos inmediatos, prácticamente la campaña para bajar las expectativas se está haciendo sola. Todo el mundo sabe hoy día que el petróleo está subiendo por la guerra y que eso va a influir en los precios, y ya lo vemos que está siendo así, a pesar de que el IPC de febrero fue solo del 0,3, pero es probable que en marzo la cosa se dispare. Por lo tanto, las expectativas comienzan a bajar. La gente no es tonta, la gente entiende muy bien lo que ocurre y ve estos efectos. Entonces, efectivamente, es casi un mensaje comunicacional del nuevo gobierno. Miren en la situación que nos toca entrar, con una pandemia que ya generó una crisis económica a nivel mundial, donde hay que recuperar empleos aún, donde hay muchas empresas que recién se están levantando, y cuando eso aparece, está esto que nos golpea a todos, con una inflación que va en aumento, con una situación económica complicada, con un dólar que sube, con un petróleo que se dispara y que se puede disparar aún más con las medidas tomadas ayer por Estados Unidos y sus países cercanos. Entonces, todo eso obviamente que va impactando en la gente, y la gente va bajando las expectativas. Pero ¿qué espera la gente también? Porque una cosa es la cuestión económica, y otra cosa es ese nuevo trato, y es ahí donde el gobierno de Gabriel Boric parece poner el acento, ¿no? Voy a ser distinto, voy a darle un nuevo trato, voy a ser cercano, voy a escuchar. Y en ese escuchar, entender y estar ahí frente a los problemas que se presentan. Y muchas veces lo que la gente entiende que no se puede resolver económicamente, sí se puede resolver con que te escuchen, con que te alienten, con que resolvamos esto entre todos. Entonces creo que en lo simbólico va a estar puesto mucho de lo que el gobierno a partir del 11 de marzo quiere hacer. Y ahí, bueno, otra cosa con guitarra. A partir del lunes ya están en La Moneda instalados y van a tener que empezar a escuchar a los distintos sectores. Y eso pareciera que se está haciendo. Uno ve los cambios de discurso de Isquiasiche respecto a la macrozona sur, por ejemplo, donde ya ha dejado puertas abiertas a mantener el estado de excepción, o lo que está ocurriendo en el norte, la forma en que va a tratar la seguridad pública. Fue muy clara, incluso en una entrevista que dio a la revista Sábado, diciendo, bueno, no me va a temblar la mano para prohibir manifestaciones porque lo importante es mantener el orden. Bueno, hay ciertos mensajes que empiezan a enviarse de cómo se va a actuar, y es ahí donde la ciudadanía va a tener que ver hasta dónde puede avanzar o no respecto a las nuevas autoridades. Ahora, ahí tú dijiste una cosa bien importante, y saludamos también a Alberto Mayol, que ya está integrado. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está, Pancho? ¿Qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? Tú dijiste una cosa que le paso la pelota a Alberto a propósito de eso. Tú dijiste que este es un gobierno que quiere dar mucho mensaje sobre la base de la empatía, sobre la base de conversar, sobre la base de hablar. Ahora, me parece, y creo que eso va de acuerdo a quien ganó y algunas de las personas que lo acompañan. Pero también convengamos una cosa, en términos institucionales de la política, los gobiernos no son particularmente entes empáticos, no son particularmente construidos para que se genere una relación horizontal amorosa con necesariamente las personas. Más bien son las que implementan las leyes, son las que generan una burocracia especial, son entidades que a veces tienen más carácter de, júzguenme por los resultados y no por la forma en que yo me relaciono con ustedes. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se puede transformar, si tú quieres, Alberto, un gobierno teniendo que seguir las reglas de la institucionalidad básica en algo que mande una señal, si tú quieres, más amorosa, por decirlo de alguna manera media ñoña? Sí, a ver, yo creo que esta dimensión afectiva es importante en este momento, porque estamos en un momento de construcción de institucionalidad.
para decirlo en simple, no es lo mismo andar que pololear que ser novio y ser novio que casarse, ¿ya? Y en ese contexto, Me lo dice a mí. cuando vas a construir una institucionalidad, tú tienes que tener un inicio en el cual la dimensión afectiva permita superar todos los problemas que esa construcción de institucionalidad va a tener, sí o sí. Y ese es un crédito que Gabriel Boric parece tener. Él tiene una conexión con la ciudadanía muy fuerte. ¿Cuál es el problema de la política? La política siempre te obliga a jugar entre dos dioses. Por un lado, sobre todo al presidente. El presidente está mirando hacia la ciudadanía y ve algo, y mira hacia el palacio y ve otra cosa. Entonces la pregunta es, cuando las cosas están complicadas en el palacio, pero están bien afuera, ¿me quedo con lo de afuera y dejo que los de palacio se ordenen ellos en la medida en que nos va bien como gobierno? ¿O trato de ordenar lo de adentro a riesgo de que se me desordene lo de afuera? Y viceversa, cuando estoy bien por dentro pero estoy mal por fuera, ¿cómo estivo la carga? Esas decisiones son complejas. Yo creo que la síntesis en este momento va a ser importante. Sebastián Piñera es un hombre de operaciones, de funcionamiento. Es una persona que hace que la máquina funcione. Y eso que hace que la máquina funcione es importante en el Estado, pero no es en absoluto suficiente. En el Estado es muy importante la dimensión ritual. La política, su primer sentido es litúrgico. Entonces, esa liturgia no la tiene Sebastián Piñera. De momento, Gabriel Boric es una persona que viene desde la liturgia. Es un gran sacerdote desde el punto de vista de la visión, de la conexión con la ciudadanía. Logra una conexión muy potente, muy poderosa. Se siente ese poder metafísico que no lo tiene Sebastián Piñera. El problema es que no puede tener solo ritual y quedarse sin la dimensión operacional, porque la gente va a requerirle una dimensión operacional en la cual le funcione la economía, tenga un gobierno razonable, operativamente solucione problemas en el sur, solucione problemas del norte. O sea, tiene que dimensionar ambas cosas juntas, pero no puede dejarlo ritual, porque si no destruiría su principal cimiento. Y eso es muy importante. Estoy de acuerdo contigo, aunque quiero agregar el énfasis solamente para la discusión, que una cosa es ser manifestante, recibir un palo, ser víctima y apuntar a la policía, y otra cosa es cuando te toca a ti dar las instrucciones para controlar determinadas manifestaciones, determinadas cosas donde todos los caminos llegan inevitablemente al gobierno. Y esa es una... no siempre se dice, mira, otra cosa es con guitarra. Es verdad, otra cosa es con guitarra, y desde ese punto de vista las características, como tú muy bien las describes, litúrgicas, que tienen más que ver con una simbología de apego, bueno, también tienen el instrumental disponible de transformarse en una situación donde muy rápidamente cambien las percepciones en función de que los gobiernos tienen una labor de control público que no siempre a la ciudadanía le gusta, y hay muchas veces todo termina desembocando en quien manda. Y ahí, Fernando, creo que es fundamental, aunque no se tenga muy en cuenta, lo que va a pasar estos primeros 3 días de gobierno, desde la Asunción hasta el domingo, que son todas las actividades rituales que tienen para el cambio de mando, y que son largas, a diferencia de otras oportunidades que terminan el domingo incluso con actividades presidenciales. Es fundamental que estos ritos estén bien organizados, que les salgan bien y que haya una puesta en escena del nuevo gobierno que dé respuesta a eso con claridad. Si es que hay desorganización, despelote, etcétera, esos ritos se le vuelven en contra. Entonces, aquí el gobierno ha trabajado eso. Respecto a lo otro que dice Alberto, el funcionamiento del Estado, si uno ve los ministerios, los que habitualmente son los más importantes,
Hacienda tiene a un tipo que sabe de funcionamiento de la economía, del Estado y de cómo enfrentarlo. Y por otro lado, en lo ritual, pone en la moneda al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde da una señal potentísima a un sector hipermovilizado, que lo vimos ayer en una de las manifestaciones más grandes que se dio en el mundo con respecto al 8M. Creo que hasta ahora ese manejo entre lo ritual y lo específico se está dando bien, pero la prueba de fuego es este fin de semana, y a partir del lunes ya la acción de gobierno concreta, donde el presidente se ha estado preparando con su equipo justamente para dar respuesta en lo inmediato a los problemas. Hay una serie de cosas que ya están bien encaminadas. El manejo de Hacienda, sabemos que Marcela ha estado trabajando fuerte el asunto, pero además en salud, que es otra de las respuestas que tienen que dar, también hay posibilidades de seguir dando las mismas respuestas que viene dando el MinSal hasta ahora, el tema de vacunas, el tema de cobertura, el tema de enfrentamiento a la pandemia, etcétera. Creo que ese tipo de cosas entonces, ¿por dónde se van a escapar las cosas? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo, y es ahí cuando uno dice otra cosa con guitarra. Sí. Alberto. Sí, yo tengo la impresión de que el gran problema para el gobierno de Boric, que es un problema no del gobierno de Boric, es un problema del país, es la configuración de una base de proyecto de operación. Hay un programa de gobierno, pero el programa de gobierno no son un proyecto, para decirlo en simple. El modelo económico neoliberal, como se le conoce, el libre mercado y la transición, fueron una suma de dos proyectos. Y esa suma fue una suma articulada de esos dos proyectos, y configuraron entonces un gran proyecto. Y ese proyecto, mientras funcionó, le fue muy bien. Entonces, ahora la derecha no tiene ningún proyecto. La derecha está convencida de que en algún momento podrá volver al proyecto que tenía, lo que es históricamente absurdo. Es falso y es absurdo. Y al Frente Amplio en particular le tocó llegar al gobierno probablemente antes de tener consolidado su proyecto. Por tanto, van a tener que tenerlo, porque si no, justamente cuando tienes el proyecto, ¿cuál es la ventaja? Que tienes las fronteras, los límites de lo operacional y de lo simbólico están definidos. Y sabes positivamente qué cosas son tolerables o no son tolerables. A mí no me queda claro, por ejemplo, si es tolerable o no es tolerable desde el punto de vista del proyecto, la presencia de Marcel. Capaz que sí, pero ¿cuál va a ser la prueba de fuego? La prueba de fuego va a ser que en operaciones no le pase que digan, es que vamos a hacer un proyecto de transformación del sistema de pensiones. Y van a decir, bueno, pero su ministro de Hacienda fue el líder del gran análisis del sistema de pensiones, y estos fueron sus conclusiones. ¿Cómo tú le dices, no, sí, pero eso estaba completamente equivocado? Cuando tú puedes chocar contra ti mismo, o contra tu pasado, o contra el pasado de quienes trabajan contigo, esos son los problemas cuando tú no tienes un proyecto que haga que todos tengan que circunscribirse a ese proyecto. Y solamente digan, no, es que el presidente me encomendó tal cosa y por tanto lo voy a hacer. Que sirve de algo, pero no sirve del todo, porque no es una cosa que todos sepamos hacia dónde va. Yo creo que ese es el gran desafío. El gran desafío del momento político es lograr tener que algunas de las fuerzas políticas, sobre todo en el gobierno, y sobre todo en el gobierno, digo Boric, más convención constitucional en el fondo, que es la zona de influencia que tiene efectivamente el gobierno, tener un gran proyecto país, o un bosquejo de ese gran proyecto país que le permita tener una hoja de navegación. Sí, eso que está diciendo es bien interesante, porque desde el año 90 hasta acá, nadie ha pensado, creo, que los gobiernos que entraron y los gobiernos que salieron entraron con la intención de cambiar la institucionalidad de cuajo y salieron cambiándola de cuajo. Más bien se hicieron ajustes, se hicieron modificaciones a una estructura que ya existía, que no gustaba mucho quizás, pero que permitía al principio tratar de desbaratar
no sé, manifestaciones espontáneas que eventualmente pudieran suceder en los propios Fuerzas Armadas, y después ya quedó la inercia de un nuevo modelo. Hoy día estamos en una situación donde no depende exclusivamente de este gobierno, sino que además de la ciudadanía de apoyar o no un proyecto de nueva constitución que eventualmente y efectivamente está hecha para modificar cosas que son pilares trascendentales, no minucias. Y por lo tanto, esa discusión sobre qué cambio y qué no, qué mantengo, va a ser una cosa muy interesante de ver mientras la Convención Constitucional redacta una nueva Carta Magna. Pero ahí Fernando, yo creo que la lectura que hace el gobierno entrante de las elecciones pone a Marcel en situación, y además la experiencia de cuando se quieren cambiar las cosas de cuajo, cómo pueden terminar. Creo que ya en ese aspecto, y por eso el acento en lo simbólico, hay cierto renunciamiento. Y si uno mira la misma Convención Constitucional, si tú miras el trabajo de las comisiones, sí, la manera en que actúa la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, que se aprueban cosas que son increíbles, ¿no? Es decir, algunas son impracticables, donde cada uno, muchos de los miembros que estaban ahí, las quiso poner como algo muy simbólico, muy fuerte, muy convencido de que es lo mejor para el país, pero el Pleno la rechazó sí, de cuajo. Entonces, sí, lo que muestra... Hay más sensatez de la que uno cree en el total. A eso voy, digamos, que finalmente, cuando se junta mucha gente, en este caso 154 convencionales, a redactar una constitución, obviamente que van a salir cosas en las comisiones que son descabelladas, pero finalmente es la sensatez. Y creo que en este caso, la primera lectura que hace el gobierno entrante de la situación es que tiene que estar Marcel, que tiene que negociar, que tiene un Congreso prácticamente empatado, que para transitar va a tener que hacerlo dentro del modelo que tanto reclamó, y que la figura o lo más cercano que se parece a esta cosa que se va a formar es el Uruguay de Mujica, digamos. Un presidente con mucha fuerza, con mucho cariño, muy simbólico, pero que en lo medular los cambios son muy lentos, también muy simbólicos, y también explicándole a la gente cómo se debe avanzar en situaciones como esta. El mundo lo que está viendo es que todo enfrentamiento termina mal. Lo está viendo hoy en el tema de la invasión rusa a Ucrania, pero también lo ve en países cercanos como Venezuela. Entonces, finalmente, cuando tú ves esas cosas, dices, bueno, es la sensatez. La sensatez sigue pareciendo cercana más al modelo neoliberal desde el punto de vista de muchos chilenos. Bueno, esa mentalidad cultural es la que hay que cambiar, y hoy parte, o va a partir, Gabriel Boric con un piso mayor en un país con matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, con una pensión universal garantizada. Hay una serie de cuestiones que efectivamente te hacen estar en mejores condiciones que otros gobiernos. Es decir, ahora es cómo logra avanzar más sobre el modelo, y es ahí donde hay ciertos elementos que van a entroncarse con la convención, sí, de qué forma se trata el asunto de la propiedad privada, etcétera, etcétera, para avanzar luego en otros aspectos que tienen que ver con el agua, con la minería, con los recursos naturales, etcétera. Por último, Alberto, tú que fuiste parte de esta generación que irrumpe en la política muy fuerte el 2006, el 2011, ¿cómo ves todos los aprendizajes de mando que se deben tener? No es fácil para una persona que de pronto ha estado siempre en el lado de la manifestación, el de pronto tener que ordenar, enfrentar una manifestación. Mira, creo que tocas un tema súper importante. Yo creo que
este fin de semana es realmente clave, más allá de lo que uno habla de lo simbólico y como que suena siempre como que es una cosa superficial, pero lo simbólico no es una cosa superficial, es otra faceta de la construcción y la articulación. Gabriel Boric va a recibir el poder el día 11 de marzo, va a recibir el poder. Yo me acuerdo que Michelle Bachelet, la primera vez que recibió el poder, hizo un gran rito y recibió la banda presidencial y le puso bandas presidenciales a muchos niños escolares, niños y niñas en La Moneda recibiendo con la banda presidencial frente a Michelle Bachelet. Voy a decirlo así, en 3 meses el movimiento pingüino tenía complicadísima a Michelle Bachelet. Por primera vez, un movimiento hecho por escolares. Bueno, el problema de los ritos es que tienes que tomártelos muy en serio. O sea, el rito es un rito de paso, te van a pasar el poder. A Gabriel Boric le van a pasar el poder. Sebastián Piñera, alguien que tiene muy poca legitimidad, le va a pasar el poder a Gabriel Boric, que tiene una alta legitimidad. Es una buena noticia para Chile. A Chile le basta con esa noticia. Tiene que entender que le acaban de pasar el poder a él. No se lo entregue a nadie más. No diga que el poder es del pueblo, que es de la gente. Diga que el poder lo ha recibido con el respeto, con la sinceridad, con el peso que tiene y con la responsabilidad que supone. Punto. Y todos los ritos tienen que estar encaminados a ese mensaje. Ha recibido el poder y lo va a usar. Yo creo que eso es muy importante. Una generación que le cuesta mucho decir yo mando. Decir yo voy a mandar. Les gusta mandar. Construyen mecanismos para mandar. Son grandes líderes. Han logrado mucho. Pero no les gusta decirlo. Y hay momentos en que tiene que decirse. ¿Ya? Hay momentos, digámoslo así, laguistas en la política. Y este es un momento en el cual tienes que vertebrar un proceso que está invertebrado. Y para eso vas a necesitar ocupar el poder. Y no hay que tenerle miedo a ocupar el poder si lo vas a hacer a partir de un proyecto, como decía anteriormente, de un diseño. Yo creo que eso es algo que es central. Hay cosas que... Mira, voy a hacer un apunte respecto a lo que ustedes están hablando de la convención. Es súper simple. Si la comisión está hecha de gente que le interesa el tema y no es representativa del Pleno, muchos de los proyectos que lleguen al Pleno van a rechazarse. ¿Es problemático? Sí, porque perdiste tiempo desarrollando textos que no vas a usar. Eso es un problema de diseño original. Ese problema no es de ahora. Ocurrió hace meses cuando se diseñó un reglamento que no pensó en esa probabilidad. Esto pasa lo mismo con los gobiernos. Tienes que tener un diseño que haya pensado en las posibilidades de problemas que vas a enfrentar. Sí, no cabe la menor duda que hay una cantidad de desafíos que tienen que ver con particularmente esa paradoja de tener el poder, pero no tener la experiencia de asumirlo abiertamente como poder. Pero estamos empezando recién, Alberto y Pancho. Nos encontramos la próxima semana y probablemente ya va a haber pasado esos 3 días que tú dices, Pancho, y también van a haber habido una serie de gestos que podemos analizarlos la semana que viene. Que les vaya muy bien, cuídense. Un abrazo grande. Muy bien. Suerte. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave, me escucha.